que está con nosotros es un alimento para tu espíritu. Amén. Y bueno, la palabra es un alimento para el alma y también para el espíritu, ¿no? Porque Pedro decía a Jesús que sus palabras Jesús decía, sus palabras son espíritu y son vida. Amén. Bueno, quisiera tener su atención. Muchas veces uno tropieza con un problema de que quisiera poder explicar todo lo que uno entiende. Amén. Yo me vengo aquí muy emocionado porque Dios me habla, me muestra tantas cosas, pero a veces mi entendimiento, mi forma de hablar no permite compartirlo todo. Pero por eso vamos a orar. Yo quiero que usted ore para que Dios le hable a usted, amén, a través de mí, y que pueda decir todo lo que necesito decir en esta mañana para su edificación. Amén. Usted dígale, creo que es uno de los grandes requisitos de el crecer, es el querer crecer. Amén. Dígale al Señor, yo quiero ser edificado esta mañana. Amén. Y dígale, yo sé que solo tú lo puedes hacer, ¿no? Porque esta persona que está ahí adelante no tiene nada para darme, pero tú en él puedes edificarme. Padre, gracias. Yo quiero pedirte la gracia tuya sobre mi vida para poder hablar lo que tengo que hablar en esta mañana, y también sobre la vida de mis hermanos para que reciban la porción que necesitan recibir, Padre. Te pido que tu Espíritu pueda hablarle a mi alma y permitir dar con palabras, Señor, todo lo que tú nos muestras, todo lo que tú me muestras, Señor. Que mis palabras puedan ser precisas, exactas, comprensibles y llenas de lo tuyo, Padre, de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Confiados en que Dios escucha nuestra oración. Vamos a hablar en esta mañana. Bueno, hay un tema que pienso que vamos a estar tocando todo el año. Y que lo tengo los días martes, ¿no? Que es el tema del reino de los cielos. El reino de los cielos es un tema medular en la Escritura, ¿no? Es quizá el tema más importante de la Biblia. Y bueno, cuando en la palabra se habla del Evangelio, no se habla. O bueno, una sola vez en el Nuevo Testamento menciona así exactamente la frase el Evangelio de salvación. Pero hay más de 35 veces que cuando se habla del Evangelio se llama el Evangelio del reino de los cielos o el reino de Dios, ¿no? O el reino de Cristo. Pero del reino son más de 35 veces. Y sabe, hermano, yo quiero decirle que el Evangelio que mandó a predicar el Señor no es el Evangelio de salvación. La salvación es el primer paso para entrar en el reino. Un paso muy importante, indispensable, pero no suficiente. Muchas personas salvas no están en el reino. Muchas personas que son salvas, que han nacido de nuevo, no han entrado al reino. Porque para ser salvo se necesita simplemente, ¿qué? Creer en Cristo. Pero para entrar en el reino usted va a encontrar muchísimas condiciones
Por ejemplo, dice, si no te haces como niño, no entrarás al reino de los cielos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de los salvos no son como niños? No se hacen como niños en relación a las cosas del reino, etcétera. No, hay muchísimas cosas. Así que ser salvo no es lo mismo que entrar en el reino. Eso se lo puedo demostrar. Y entonces, ¿qué evangelio has recibido tú, hermano? ¿Qué evangelio has recibido tú? ¿El evangelio de salvación o el evangelio del reino? En el evangelio del reino, y lo voy a resumir, hermano, ¿sabe qué? Yo pienso, los días martes estamos empezando a dar este tema, y yo pienso que me va a llevar todo el año para tocar partecita. No creo que toque totalmente todo el concepto del reino, pero una parte. Por eso les digo que muchas cosas que yo les voy a decir, no las voy a explicar, amén, porque no me da el tiempo, no es momento, amén. Son horas de entender, de estudiar, de profundizar. Pero, hermanos, el evangelio que nosotros debiéramos haber recibido es el evangelio del reino de Dios. Y lo voy a simplificar así lo más posible. El reino de Dios significa, para ti y para mí, que Dios gobierna y que yo obedezco. Él es el rey y yo soy el súbdito. Amén. Cuando no recibimos el evangelio del reino, podemos ser salvos, pero no necesariamente andar todo el tiempo en obediencia. El evangelio del reino nos habla de una vida en obediencia. Amén. Una vida en obediencia. Y a veces hemos confundido, por ejemplo, hay un versículo que dice que de los nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y nosotros hemos pensado, no, yo ya soy salvo, soy mayor que Juan el Bautista. El más pequeño, no dice el más pequeño de los que se han salvado, dice el más pequeño en el reino de los cielos. Eso es muy diferente. Amén. ¿Hasta aquí entiende lo que es el reino? Es una vida donde Dios gobierna mi vida, donde yo vivo en obediencia total a Dios. Eso es vivir. Por eso se llama evangelio. Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias son que yo puedo obedecer a Dios. Amén. Que ahora todos nosotros tenemos la gran posibilidad de vivir bajo el gobierno de Dios, bajo el dominio de Dios, sirviendo a Dios. Porque antes no podíamos ni eso, aunque quisiéramos, ¿no? Así que el reino de los cielos, como le digo, los cielos en la Biblia, usted puede sustituir la palabra cielo en muchos lugares, no en todos, pero en muchos lugares como el ámbito espiritual, el ámbito donde vive Dios, donde viven los seres espirituales, ¿no? Los ángeles, los seres que no vemos, amén, que no vemos pero que existen. Así que el reino de los cielos habla de, la palabra reino también es una palabra que es bien importante de entender, habla de autoridad, de dominio, ¿no? De mando, de gobierno. Entonces habla, la palabra reino de los cielos habla el gobierno de el mundo espiritual sobre todo. El gobierno de lo espiritual sobre todo. Y en ese gobierno el mayor gobernante es, como todos sabemos, Dios. Dios gobierna todo. Claro que su gobierno es un gobierno legal,
Dios ha constituido leyes que Él mismo no quebranta, pero Él sigue siendo el gobernante. Entonces, no se puede hablar de todas estas cosas en tan poco tiempo, pero lo que quiero hablar en este mensaje es que vamos a tratar de ver, hermanos, cómo el reino que ha sido entregado al hombre desde el primer capítulo, ahora ese reino no vamos a ver ni cómo se perdió, ni cómo volvió. Vamos a ver la grandeza de ese reino. Amén. Y no exclusivamente, pero en el libro de Daniel. Y creo que eso nos va a dar algún entendimiento de muchas cosas del reino. Entonces, hoy Dios se nos ha predicado, o se nos debería haber predicado, el evangelio del reino de los cielos. La buena noticia de que Dios puede gobernar nuestras vidas. Porque la mala noticia de la Biblia es que el hombre se salió del gobierno de Dios. Adán no quiso ser gobernado por Dios y tomó su propio camino. Entonces, si usted se siente, yo ya soy salvo, yo ya la hice, estoy viviendo en la gloria. ¿Amén? Ese es el engaño por medio del cual muchas personas están trayendo tan mal testimonio acerca de Dios, porque solo han vivido el evangelio de salvación. Y de algunos yo dudo que hasta eso hayan recibido, ¿verdad? Pero hay gente que es salva, que parece muy perfecta, muy buena, pero que no ha entrado al reino de los cielos. Ayer el pastor Alberto estaba predicando de Mateo 7, donde dice guardaos de los lobos vestidos de ovejas, ¿no? De los falsos profetas, que son lobos rapaces, pero están vestidos de ovejas. Amén. Y bueno, hay mucho, cuando un lobo rapaz se viste de oveja, parece oveja, ¿no? Y dice, la clave no es cómo parece una persona, la clave es qué fruto se mira de esa persona. Porque en ese pasaje dice que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Decía un amigo pastor que los frutos son el remedio para la locura, dice. ¿Cómo es eso? Es que había leído mal. Dice, por sus frutos locos no seréis, dice, ¿no? Pero no dice así. Por sus frutos los conoceréis. Ese es la credencial. Amén. Cualquiera puede decir yo soy cristiano. Amén. Cualquiera puede decir yo soy pastor. ¿No? ¿Sabe que para ser pastor usted tiene que tener un poquito de platita, alquilar un local, comprarse una silla, un equipo de sonido, un micrófono y ya es pastor? Usted se llama pastor, ¿no? Pero hay miles que se llaman pastores. Pero solamente Dios sabe quiénes son los pastores que Él ha llamado. Amén. Los autoproclamados son miles. Los llamados solo Dios sabe. Amén. Pero ¿cómo se reconocen? Lo mismo. ¿Por qué? Por su fruto. Amén. Por sus frutos se conoce. Entonces, este evangelio, hermanos, se llama, como les digo, el evangelio del reino de los cielos, y que, no sé, a veces me quiero volver a quedar en este punto, porque ese es el evangelio. O sea, el gobierno de Dios sobre mi vida no es algo opcional.
Porque el Evangelio es el Evangelio de su gobierno sobre mi vida. Empieza con la salvación, pero continúa. Hay necesidad de hecho, el mensaje inicial dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, no dice: crean, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Notan la diferencia? Creer para ser salvo, amén, para obtener el nuevo nacimiento, la nueva vida, la nueva naturaleza. Pero para entrar en el reino de los cielos, la palabra es arrepentíos. Y arrepentíos no es creer. Arrepentíos es un cambio en tu mente. La palabra arrepentirse viene de dos raíces del idioma griego, idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Viene de la palabra meta, que quiere decir cambio, y nous, que quiere decir mente. Entonces, para entrar al reino de los cielos, no solamente es necesario nacer de nuevo, que es necesario e indispensable, pero también tiene que haber un cambio en tu mente, un cambio en tu mentalidad, un cambio de tu manera de pensar, un cambio en tus valores. Los valores tienen que cambiar. Entonces vas a poder tener la bendición, por eso se llama evangelio, la buena noticia de que Omar Ordóñez puede ser gobernado por Dios. Amén. De que, ponle tu nombre, ¿no? Gina González puede ser una persona gobernada por Dios. Porque el gobierno de Dios es lo más maravilloso que le puede ocurrir al hombre. Amén. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero Dios no puede gobernar si no hay esta transformación, este arrepentirse, ¿no? Que la Iglesia Católica lo redujo a pedir perdón de mis pecados, ¿no? A dejar mi pecado. No es solo eso. Arrepentimiento es una transformación de mis valores, de mis principios, de toda mi mentalidad. Y por eso les digo que es un tema larguísimo de la palabra. Amén. Por ejemplo, el arrepentimiento te despoja del orgullo. Y Dios no puede gobernar a una persona orgullosa. Te despoja totalmente, porque incluso llega a decir que si no te haces como niño, no entrarás al reino de los cielos. O sea, todo orgulloso, prepárese si quiere entrar al reino de los cielos, si quiere recibir la buena noticia del Evangelio, tiene que matar su orgullo. ¿Cuántas personas están esclavos? No pueden perdonar. ¿Saben qué grave es? Mira, cuando alguien te hace un daño, tú lo recibes, eres afectado, arruinado por ese daño que te hicieron de cualquier tipo. ¿Y sabes qué, hermano? El que te hizo el daño puede olvidarse del daño. Pero si tú no perdonas, tú vas recibiendo ese daño todos los días de tu vida. Cada vez que te acuerdas, ay, ese desgraciado lo que me hizo. Sigues viviendo el daño que te hicieron. O sea que, ¿sabe qué? Yo le digo, el perdonar no es bueno para el que ofendió. Es bueno, es importante para el ofendido. Porque si no perdonas, sigues viviendo ese abuso,
ese robo, todo aquello que te produjo el daño. Y pasan 10 años y sigues como si te estuvieran volviendo a hacer ese daño otra vez. ¿Cuándo? Cuando no perdonas. Así que perdonar, hermano, no es importante para el que te hizo daño, es importante para ti. Para ti. Porque si no estás viviendo ese daño todos los días, repitiéndolo cada día, cada vez que te acuerdas, y te enojas y sigues reviviendo ese daño que te hicieron. Así que no te conviene seguir así. ¿O cuánto le gusta vivir en una vida de calvario, de sufrimiento por una vez que le hicieron un daño? Y la única manera es el perdón. Y el Evangelio te viene y te dice, quizás si no recibes el perdón de Dios, quizás no puedas perdonar. Pero si tú recibes el perdón de Dios por gracia, te va a ser mucho más fácil perdonar y ser libre. Amén. Y no vivir reviviendo el dolor, reviviendo la escena por años. Amén. Una esposa la traiciona a su marido. ¿Sabe qué? No la traiciona una vez. La traiciona cada vez que se acuerda. Pobre marido, es tremendo. ¿Por qué? Porque nunca pudo perdonar. Y el perdón es para que comencemos de nuevo, amados. El perdón nos hace empezar de nuevo y el perdón es gratuito y el perdón lo da Dios. Pero cuando los hombres no damos ese perdón a otro, ocurre lo de la parábola del hombre que perdonó a ese que le debía millones y él no le perdonó esos centavitos, esos pesos que le debía un consiervo de él. ¿Conocen la historia? Esa es una parábola del reino. O sea que para entrar en el reino tú tienes que ser una persona que ha perdonado. Amén. Que ha perdonado todo y que ha sido perdonado. Amén. Una libertad, hermano. No me mire tan feo. Parece que usted no tuviera esa libertad, pero es esa la libertad del reino de los cielos. El reino de los cielos nos trae poder para ser libres. Bueno, no tengo como propósito terminar lo que está aquí, pero tengo como propósito que entendamos, que recibamos, que disfrutemos, porque la vida que Dios nos dio, una vida completamente feliz, alegre. Mi yugo es fácil, dijo Jesús. Mi carga es ligera. ¿Sabe qué? Ser completamente gobernado por Dios es una figura del yugo de Dios. ¿Qué hacía el yugo? Unía, ¿no? Dos bueyes cuando iban y araban, ¿no? Araban la tierra, o cuando tiraban de un carretón. O sea, el yugo con Dios significa que Dios y yo vamos juntos. Eso significa el yugo de Dios. El yugo de Dios significa que yo vivo en completa obediencia a Él. Y yo debo ser una persona dócil para tener este yugo, para ponerme ese yugo. No puede ser yugo desigual. Por eso me hizo nacer de nuevo. Dice que el yugo desigual era cuando ponían a un buey a un lado y a un burro a otro lado. El buey jalaba así, el burro iba a otro ritmo y no caminaban derecho nunca. Y los dos estaban peleando siempre con el yugo.
Pero Dios nos da la buena noticia que el yugo que ha puesto sobre nosotros es posible llevarlo. Es posible vivir en la misma vida que Adán vivió, escuchando a Dios, obedeciendo a Dios. Y con eso venía todo, toda la provisión, toda la bendición, todo el gozo, eran pleno. Así era Adán. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos un evangelio de salvación nada más? Y este evangelio parece que no fuera pleno, parece que no llenara todas las cosas. Y seguimos buscando en otras cosas. Pero el yugo de Dios, el evangelio de Dios nos dice, yo te he hecho nacer de nuevo de tal modo que tú puedas caminar en un yugo con Dios. Puedas tener una vida juntito a Él. Y claro, qué lindo es. Yo me imagino si de los dos bueyes que se juntaban en el yugo, uno era fuerte y poderoso, el otro vivía tranquilo, ¿no? Toda la fuerza la hace mi compadre, ¿no? Toda la fuerza la hace Dios. Por eso es fácil para nosotros el yugo con Dios. Amén. Y hermanos, si usted está viviendo una vida difícil, pregúntese si usted ha recibido el evangelio del reino de los cielos o solamente se ha quedado en el evangelio de salvación. Que eso no es medio evangelio, siquiera. El evangelio que Jesús predicó, que Juan el Bautista predicó. Claro que para la predicación de Juan el Bautista la palabra arrepentimiento tenía un poquito de diferencia. Pero la palabra evangelio predicada por Jesús y que Jesús mandó a predicar a los apóstoles, el evangelio que predicó Pablo, el evangelio que predicó Pedro, el evangelio que fue predicado por la iglesia inicial, era un evangelio del gobierno de Dios sobre mi vida. Si te han predicado otro evangelio, Pablo le dice a los Gálatas, si alguien viene y os predica otro evangelio, usa la palabra anatema. Pero el evangelio del reino de los cielos es la buena noticia de que Dios puede gobernar mi vida. Y Dios quiere gobernar mi vida. Y la pregunta es, ¿tú quieres? Oye, mire, si dice, por ejemplo, Mateo 6:33, hemos hablado, ¿recuerdan de Mateo 6? No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, qué vestiréis. Y termina diciendo, mas busca primeramente el reino de los cielos y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, dice que ese reino de los cielos, si está primero, si es buscado, si es procurado con prioridad sobre todas las cosas, entonces van a ser suplidas todas mis necesidades, por ejemplo, ahí habla. ¿Amén? Pero, ¿cuántos de aquí están buscando primero sus necesidades y después el reino? Y después quieren que Dios le provea. ¿No? La palabra es bien tajante. Busca primeramente, procura, anhela primeramente el gobierno de Dios sobre tu vida. Y todas, como Adán, todas las cosas. Adán no tenía preocupación de nada. Él tenía para comer a full en el huerto del Edén, ¿verdad? Se vestía, él estaba vestido con la gloria de Dios, él no necesitaba siquiera cambiarse vestido. Pero ¿sabe qué? Cuando Mateo 6 dice, y por el vestido, ¿por qué te afanas? Dice.
Miren los lirios del campo. Ellos no tejen. Pero dice que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Quieres vestirte bien? ¿Quieres ser, como dicen los argentinos? ¿Quieres vestir pipí, cucú, cucú, pipí? ¿Cómo? Así, bien. ¿Sabes qué? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quieres tener la mejor ropa? ¿Quieres tener alimento siempre? Sin preocupación. Porque la palabra contraria dice, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? El afán es contrario al reino. Busca primero el reino. ¿Cuántos de aquí tienen muchas necesidades? En esos versículos de Mateo 6 dice que nuestro Padre sabe que tenemos esa necesidad. Pero el asunto es que el consejo, que el principio del reino en ese pasaje es: no te afanes, no te preocupes. Pero mañana, ¿qué voy a comer? ¿Pero cómo voy a alimentar a mis hijos, a mi familia? Y sigue siendo el mismo principio, porque no te dice para quién es. No te afanes. Busca con prioridad el reino de los cielos. Busca con prioridad que sea Dios el que mande en tu vida, que sea Dios el que te gobierne. Pídeselo. Como enseñó versículos antes, cuando enseñó el Padre Nuestro, ¿no? Venga tu reino. Cuando usted ora, venga tu reino, le está diciendo: Señor, yo quiero obedecerte. Ven a reinar en mi vida. Este es el evangelio. Otro evangelio es un evangelio espúreo. Ese evangelio que viene, a ver, vengan todos, pasen adelante, repitan esta oración, ¿no? Padre, te recibo en mi corazón, ya son salvos. Jamás. Para ser salvo necesitas fe. Para entrar en el reino necesita arrepentimiento. Y recuerde, arrepentimiento, sáquese la idea católica. Arrepentimiento es un cambio de mi mentalidad, un cambio de los valores en mi vida. Lo que antes era valioso, ahora ya no vale tanto. Las cosas del reino son las valiosas, y ahí te lo demuestra el Señor. Dice, te estás afanando, diciendo, ¿qué voy a comer? ¿Qué le voy a dar de comer a mis hijos? ¿Qué le voy a dar de comer a mi esposa? Y que después, ya cuando sea viejito, ya no voy a tener fuerza para trabajar. ¿Quién me va a mantener? Y estás afanado. Y Él dice, miren las aves de los cielos. Ahorita no le digo que miren las aves de los cielos, porque tendré que salir allá afuera, mirar esos pajaritos. Y sabe que usted no va a ver cara de preocupación. ¿Cuándo ha visto un pajarito ahí todo? ¿Y mañana qué voy a comer? ¿No? Y dice que el Señor los alimenta todos los días. Usted te está diciendo, Dios tiene el poder para alimentar todas las aves del mundo. ¿Cuántas aves habrá en el mundo? No sé, escuché la otra vez a alguien que hizo un cálculo. Y no sé cuántos vagones de grano, pero no me acuerdo la cantidad, pero era una cantidad grandísima de vagones de grano que se necesitarían para un día de alimento de todas las aves del cielo. Amén. Y Dios te dice, ¿será que tú puedes alimentarte mejor de lo que puedo yo alimentarte? Y sabe que a las aves dice,
Las aves son creación mía, pero tú eres mi hijo. Aleluya. Tú eres mi hijo. Oiga, si usted tiene un pajarito ahí en su casa y tiene a sus hijos, ¿a quién prefiere alimentar? ¿A su pajarito que está en la jaula o a sus hijos? Si usted es un buen padre, un padre normal, amén, un padre normal, hermanos, él dice, quítate el afán, hay un solo requisito, busca a mí, ser obediente a mí. ¿Y sabe cuántas veces hemos desobedecido a Dios? Pregunto, ¿cuántas veces ha desobedecido a Dios usted? Parece que el único desobediente fui yo, ¿no? Pero por eso andamos como andamos. Por eso seguimos. Incluso como no hay un cambio, como no ha habido un cambio en nuestra mentalidad, seguimos afanándonos por la comida, por el vestido. ¿Sigo nomás? Amén. Por lo menos yo también hablo fuerte, también me van a escuchar, me van a devolver la palabra. Hermanos, cuando habla, yo tengo una voz muy bajita. Quizás, no, ahí está. Quisiera tener la voz de Cristo, dice que hablaba desde la barca y le escuchaban 5,000. Amén. Pero ¿sabe qué dice? Hablando del afán para vestirse y para trabajar, para comer y para todo eso. Dice que los gentiles buscan todas esas cosas. Y traducido en nuestro idioma es, los que no son cristianos buscan todas esas cosas. El Señor tiene misericordia de ustedes y de mí, porque no quiere que escuchen lo que tengo que decirle. Aleluya. Amén. ¿Qué será? Les pido que se vengan a estas dos filas, si pueden todos. Ahora sí. Oh. Gracias, mi compa. Bien en tu boca. Amén, amén. Amén. Hola, hola. ¿Está mejor, no? ¿Así? ¿Está mejor? Bien. Volvamos al tema. Y estamos tocando... Sí. Súper, ya. Creo que sí. Bueno, estamos tocando un aspecto del reino de los cielos, ¿no? El aspecto económico, podemos decir, el aspecto del afán. Y dice, no te afanes por el día de mañana. Y lo he leído la otra vez, hemos hablado de ese tema. Pero no es suficiente lo que hemos dicho. Y dice, en vez de eso, busca con toda prioridad el reino de los cielos. Y todas esas cosas por las que se estás afanando van a venir por añadidura.
Amén. Tú buscas el reino y Dios te añade. ¿Pero qué hacemos nosotros? Yo busco la añadidura y quiero que Dios me añada. ¿Se da cuenta que tiene que haber una transformación de tu mente? Un lo que llama la Biblia arrepentimiento. Una nueva forma de ver las cosas. Una nueva forma de valorar las cosas. Será más, no sé, será mejor proveerte tú a ti mismo con tus afanes y con todas esas cosas, con una vida difícil, dejando el tiempo que tienes para tus hijos, dejando el tiempo que tienes para tu vida espiritual. ¿No? El afán, hermanos, es un enemigo de buscar el reino de los cielos con prioridad. Porque por causa del afán, tú buscas con prioridad aquello de lo cual estás afanado. Y sabe, hermano, el otro día estuve meditando, también por un mensaje que escuché, que nosotros somos hijos, pero tenemos que asumir que somos hijos. Yo me acuerdo, por lo menos yo, en mi familia, que mi papá y mi mamá nunca hablaron de cosas económicas delante de nosotros. No sé, yo no tenía problema. Yo salía a jugar en la mañana, volvía a comer, me iba a jugar en la tarde, al colegio, volvía a comer, iba al colegio, no sabía quién pagaba la pensión, vivía libre. ¿Por qué? Porque tenía papá y mamá. Y hoy, amados, tenemos un papá. ¿O no creemos? Porque es la fe es tan importante. Y como les decía antes, que ya iba a decir lo que dice ahí en Mateo capítulo 6, dice que los paganos son los que se afanan por estas cosas. Pero vuestro Padre, dice, sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Tienes padre? Y no estoy hablando de papá, porque hay personas que no tienen papá natural, son huérfanos, pero tienen papá celestial, y viven en paz, y viven buscando primeramente el reino de Dios. Y hay personas que tienen papá aquí, pero siguen viviendo afanados. No estoy hablando de un Padre terrenal, estoy hablando de nuestro Padre celestial, que tiene cuidado, dice la Biblia, Él tiene cuidado de ustedes. Todas las acciones de fe son las acciones del Evangelio. El Evangelio se vive por la fe. Se vive por la fe. Sin fe, ¿qué dice? Todos lo saben, ¿no? Es imposible agradar a Dios. Porque el que cree... ¿Cómo dice? Sí. ¿Cómo dice? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe y que es dador, es galardonador de los que le sirven. Y sin fe, vamos a seguir
afanado, ¿no? Como le dijo a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Sabe que yo sé que Dios, cuando le escuchamos a Dios, o sea, no estoy diciendo que no vamos a trabajar, porque a veces Dios nos manda a trabajar, siempre nos manda a trabajar, pero es muy diferente trabajar porque estoy preocupado, afanado, ¿por qué comeré mañana? Que trabajar por obediencia, trabajar para la gloria de Dios. Es muy diferente. Dios quiere vida de fe. ¿Y sabe qué? ¿Cuántos de aquí Dios es su Padre? ¿Cuántos de aquí Dios es su Padre en concepto? ¿Y cuántos de aquí Dios es verdaderamente su Padre? Lo han probado. ¿Sabe qué? Los gentiles que habla ahí, los que no conocen a Dios, no tienen Padre. Y claro, están buscando las cosas de esta vida. Hermanos, Jesucristo nos vino a traer nuevamente, ¿no? Aquella vida que perdió Adán. Cuando leemos los 3 primeros capítulos de la Biblia, leemos que Dios le dijo a Adán, si tú comes de este árbol, vas a volver, vas a morir. Y murió Adán, ¿verdad? Comió del árbol y se alejó de Dios. Y Jesucristo nos vuelve a traer otra vez a revivir, ¿no? A resucitar. Ahora somos resucitados con Cristo y tenemos vida nueva. Y vino a volver a llevarnos al ambiente que tenía Adán antes, el Edén. El Edén era un lugar de provisión. Y si ahora tú eres hijo de Dios, tú tienes derecho a la provisión cuando vives como hijo de Dios. Cuando buscas primeramente su reino. Y esto no es difícil, usted no tiene que saber teología, usted no tiene que, que venir a la iglesia todos los días, usted tiene que estar todos los días orando el Padre Nuestro. Señor, venga tu reino. O en otras palabras, Señor, que todo lo que yo haga hoy, en todo lo que yo haga hoy, guíame. Que toda decisión que yo tome, quiero hacer tu voluntad. Enséñame tu voluntad, Dios mío. Hermano, porque alegría hacer su voluntad. El salmista decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, decía. Y tu ley está en medio de mi corazón. Me ha agradado, es agradable. La voluntad de Dios es perfecta. Ese es un principio del reino. Yo les venía con otras cosas más para hablar a ustedes del reino de los cielos, de un aspecto, del aspecto de la grandeza, del poder de ese reino. Hablando de Daniel, cuando Daniel, hermanos, ¿cuánto tiempo tengo? Amén. Ok, sí, creo que alcanza un poquito. Ustedes saben conocen el libro de Daniel, está en la Biblia. Daniel ese libro de Daniel habla de la época cuando el reino de Israel, de Judá, diré, fue conquistado por los babilonios, por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. En ese tiempo, Babilonia era el imperio mundial en toda la tierra conocida, ¿no? Allá al oriente de Europa, no todo el Asia, y también se extendió hasta parte de Europa. Pero el rey de todo eso, el gobierno mundial, era Babilonia, Nabucodonosor.
Y hermanos, Israel era un reino, es un ejemplo del reino Israel. Y sabe que ese reino, Israel, Judá, que era lo que quedaba del pueblo de Israel, fue infiel a Dios. Dice, si ustedes leen la historia y los profetas, ellos llegaron a comportarse peor que las naciones paganas. Y Dios envió un juicio sobre ellos y vino Nabucodonosor y los conquistó. Incluso Nabucodonosor hizo destruir el templo que Dios mismo había hecho construir por medio de Salomón. Vino y se destruyó ese templo. Nabucodonosor lo hizo. Él sitió Jerusalén por 3 ocasiones. Y en la tercera ocasión fue que fue destruida, ¿no? Derribó todos los muros que rodeaban la ciudad, derribó el templo de Jerusalén que había construido Salomón y se llevó todas las cosas de oro que había dentro, todo se lo llevó. Pero en la primera vez que él llegó y sitió la ciudad, él se llevó un grupo de jóvenes cautivos, un grupo de jóvenes esclavos, entre los cuales estaba Daniel. Amén. Y Daniel, si ustedes leen su libro, en el primer capítulo, yo solamente quiero mostrarles esta figura. Israel cuando obedecía a Dios, ninguna nación le podía hacer frente. Pero Israel fue tan desobediente que Dios envió a las naciones a destruir, porque se fueron sumamente desobedientes. Y en Israel se cometían las peores injusticias, peor que en otros lugares, peor que en Babilonia mismo. Y Dios dijo, no. Entonces, bueno, vino Nabucodonosor y la primera vez que él entró a la ciudad, se llevó a estos jóvenes entre los que estaba Daniel. Y Daniel fue puesto al servicio de Nabucodonosor y le llevaban la comida del rey, ¿no? El vino que él bebía, la comida que él comía. Imagínense una comida real. Pero según Daniel y según la ley, muchas cosas que tenía esa comida no eran permitidas por la ley, ¿no? La ley prohibía ciertos alimentos. Y Daniel decidió en su corazón ser fiel a Dios, ¿no? Ahora nosotros podemos comer de todo, pero para Daniel comer esas cosas era ser infiel a Dios. Y él se negó a comer todos esos manjares porque era la comida del rey. Imagínense ahora, ¿quién será pues el gobernante de Donald Trump? ¿Cómo almorzará Donald Trump? No sé, pero yo creo que almuerza con lo mejor, ¿no? Y él dijo, no voy a comer esa comida porque para mí eso es ser infiel a mi Dios. Y fue fiel a Dios. Bueno, la cuestión es que dice que después de cuando todos, porque eran un montón de esclavos, no solamente judíos, sino de todas las naciones que Nabucodonosor había conquistado, y dice que los examinaron. Y dentro de ellos estaba Daniel y 3 de sus amigos, que los 4 habían decidido ser fieles a Dios, para simplificarlo. Y fueron hallados, dice, 10 veces más inteligentes que todos los demás. Y quiero decirle, el rey no te trae inteligencia. Amén. Y en el capítulo 2, Dios decide usar a Daniel para evangelizar a Nabucodonosor. Pero tiene una forma bien especial.
Nabucodonosor sueña, tiene un sueño bien perturbador. Amén. Y el sueño era una estatua, ¿no? Que tenía una cabeza de oro, un tórax de bronce y así, ¿no? Una estatua gigante. Y él no sabía, y este Nabucodonosor se siente perturbado por su sueño. Y bueno, yo no quiero hacerle la historia porque usted puede leerla, pero al final de toda la historia, nadie le podía interpretar su sueño. Pero Daniel le dice, yo te voy a interpretar tu sueño, porque yo tengo un Dios que sabe todas las cosas. Y hermano, en ese sueño, Dios le da una historia, ¿cómo se llama? Una clase, una cátedra de historia universal a Nabucodonosor, ¿no? Solo claro que era una historia hacia adelante, ¿no? Nosotros leemos la historia hacia atrás, pero a Nabucodonosor le dice todo lo que iba a ocurrir, ¿no? Y yo quería leérselos. Tienen que venir, necesitamos tiempo para esto, ¿no? Habla de todos los imperios mundiales que ocurrieron. Cuando hay gente que quiere interpretar Daniel, pero no sabe nada de historia universal. Pero quiero decirle que Daniel es un ejemplo perfecto de la historia universal. La historia universal fue lo que Nabucodonosor vio en aquel sueño, por medio de esa estatua. Habló de los medos y los persas, que era el siguiente imperio que iba a venir después de los babilonios. Luego habló del imperio griego, ¿no? Que iba a conquistar la tierra también por medio de Alejandro Magno. Y luego del imperio romano. Y llega al final hasta los días de Cristo. Y Daniel le interpreta todo esto. Y voy a leerles lo que dice. Vamos a leer un poquito cuando ya Daniel le interpreta el sueño. Daniel capítulo 2, si usted tiene en su Biblia, versículo 36, dice Daniel, estaba hablándole a Nabucodonosor, recuerden, el rey de todos los reyes de la tierra, el hombre más importante de la potencia mundial en esos días. Y le dice, versículo 36, este es el sueño y también la interpretación, dice, de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. ¿Quién le dio a Nabucodonosor poder, fuerza y majestad? Dios. Y dice, y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, ¿no? Era una estatua con cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, que ese llegó a ser el reino de los medos persas, ¿no? Y luego dice un tercer reino de bronce. Ese era el imperio griego, ¿no? Que fue Alejandro el Grande conquistando toda la tierra. Lamentablemente él murió joven y el reino griego se dividió entre sus 4 generales. Bueno, aquí no da detalles, pero más adelante en el libro de Daniel hay muchos detalles de la historia universal, pero aquí está un resumen. Y después dice, seguimos, dice, después de ti se levantará, 39, ¿están ahí? ¿Trajeron su celular por lo menos?
Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, los medos persas, y luego el tercer reino de bronce. Este es otro imperio mundial, ¿no?, que les digo, el imperio griego, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino, dice el versículo 40, será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Este cuarto imperio, a los que saben de historia universal, es el reino, el imperio romano. El imperio romano. Y dice, y lo que viste de los pies y los dedos de la estatua que había soñado, en parte de barro cocido del alfarero y en parte hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, ¿no? Si conocen la historia del Imperio Romano, tuvo muchas divisiones, mucha intriga, muchas cosas, pero seguía siendo un reino que dominó toda la tierra por siglos, ¿no? El Imperio Romano continuó, y era el imperio que había cuando nació Jesucristo. Y dice 41, lo que viste de los 42, dice, no, 43 estamos, ¿no? Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro, ¿no? Hermanos, así era, ¿no? La fuerza de Roma era tan grande, pero tenía tantas peleas internas. Describe exactamente lo que pasó en la historia. Versículo 44. Y en los días de estos reyes, ¿no?, todos los emperadores, ¿no?, Claudio, en el tiempo de Jesús fue Claudio, fue Nerón, ¿no?, varias personas, varios reyes. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, escuchen lo que dice Daniel, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Ustedes se imaginan de qué reino estaba hablando? Del reino de los cielos. Este reino no será jamás destruido, dice, y permanecerá para siempre. Amén. Y la buena noticia es que nosotros somos ciudadanos de ese reino cuando Cristo reina en nuestros corazones. Y dice, versículo 45, y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzará el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, quebrantará toda esa estatua, ¿no? El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel. Y fiel su interpretación. Hola. Oh, sí. Está mejor, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Poquito menor. Ok. Seguimos. Volvamos aquí. Dice entonces, Dios le estaba mostrando lo que iba a acontecer. Dios le estaba mostrando a Nabucodonosor lo que sucedería con el nacimiento, la muerte y la cruz de Cristo. Pero sin mostrarle la cruz, pero mostrarle lo que Cristo iba a conquistar. ¿Y sabe qué conquistó Cristo para nosotros? Ese reino. Por eso es el evangelio del reino de los cielos. Dice, versículo 46, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso.
Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Reconoció o no reconoció a Dios Nabucodonosor? Y dice, el rey habló a Daniel, y entonces, versículo 48, el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Hasta aquí quiero mostrarle un poquito, porque hay tanto que ver. Lo que Israel, que era el reino de Israel, el reino que Dios había formado, ¿no? Los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, y que Dios los había metido en la tierra prometida, ¿no? Infiel, pero un reino que salieron de Egipto 600,000 de a pie, dice el libro de Números, y era un montón, muchísimos. Pero ¿cuál era el problema de esas personas que tenían un reino? ¿Sabe qué? Si usted conoce la historia de Israel, cuando Israel era fiel a Dios, ningún ejército podía con ellos. Nunca pudieron conquistarlos. Pero cuando fueron infieles, fueron conquistados, ¿no? Y llegaron hasta ser prácticamente destruidos. Todo el reino que Dios mismo quería levantar. Pero un solo hombre, Daniel, fiel a Dios, vino e hizo, reconocer que este rey babilonio reconociera a Dios. Miren esto, el reino de los cielos es más poderoso que todo, pero el reino de los cielos es dado a los que son fieles a Dios, a los que entran bajo su gobierno. Todo Israel se perdió. Ustedes lean los profetas, lean la historia de los reyes, de las crónicas de Israel, todos fueron infieles a Dios. Pero este solo hombre, miren cómo Dios preparó todas las cosas. Y este hombre fue llamado gobernador de la provincia de Babilonia. Tuvo reinado sin ser rey. Y fue el jefe de todos los sabios de Babilonia por su fidelidad. El Dios de los cielos es poderoso. El reino de los cielos gobierna sobre todos los reinos. Pero ese reino que Dios había desde el comienzo, cuando creó a Adán, le había dado a Adán autoridad, le había dado ese reino. Ahora, Dios está buscando un pueblo que entre a su reino. Un pueblo que se someta a su gobierno. Y Él ha prometido, como veíamos, una sabiduría mayor que todo el mundo. Ha prometido sustento, ¿verdad? Todas las cosas serían dadas por añadidura, sin afán. Él ha prometido, amados hermanos, todas las cosas del reino. Ese reino está a nuestro alcance. Ya hemos empezado con el primer requisito, que es nacer de nuevo. Hemos nacido del Espíritu y ahora necesitamos someternos a Dios, orar a Dios, clamar al Señor, buscar primeramente. Hermano, ¿cuánto tiempo le dedicamos en nuestros días a buscar la voluntad de Dios? ¿Cuánto tiempo
le dedicamos a entender las leyes de este reino, que es la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Venimos algunos solo el domingo aquí y muchos vienen tarde. Y queremos la provisión de Dios. Y muchos de nosotros, porque se nos ha predicado un evangelio mentiroso, decimos: Dios, ¿y por qué no me provees? Es que nadie te ha dicho que Dios te va a proveer cuando buscas primeramente su reino. Cuando buscas primeramente ser obediente a Él, andar bajo su gobierno. Y eso está ahí en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos de aquí seguimos afanados y pensamos: si no voy mañana al trabajo, ¿quién le va a dar de comer a mis hijos? Y si no hago esto, y si no hago esto. Pero ¿de qué dice Dios? No dice que no trabajes, dice que priorices. El que busca, Mateo 6:33, ¿quieren verla en su Biblia, por favor? Los que han traído Biblia, lea conmigo. Yo no lo tengo aquí, pero yo me lo sé de memoria. Dice Mateo 6:33. Amén. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice: busca con prioridad. No dice busca únicamente, no. Busca prioritariamente el reino de los cielos y su justicia. ¿Cuántos quieren vivir con todas las cosas suplidas y sin afán? Porque ahí la orden es: no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis o qué vestiréis. El afán, si tú vives con afán, el afán es contrario al reino. El afán es contrario a la búsqueda del gobierno de Dios. Dice: no te afanes. Si te vas a afanar en algo, afánate en buscar su gobierno. Afánate en orar y pedir: Señor, gobiérname, Señor, enséñame, Señor, guíame, Señor, llévame a hacer tu voluntad todos los días. Y sabe que Dios te va a contestar. Y vas a empezar a ver milagros en tu vida. Vas a empezar a ver provisión. Que antes trabajabas y trabajabas y trabajabas y no veías resultado. Pero ahora quizá vayas a trabajar, no te digo que no, pero vas a ver resultado. Y sin afán, y sin estar preocupado todo el tiempo. Dios te va a dar una confianza en tu corazón para vivir sin afán. Y como le digo, trabajar con afán y trabajar sin afán es muy diferente. Trabajar por obediencia a Dios, todo lo que es obediencia a Dios es agradable. Todo lo que es obediencia a Dios, tu espíritu, tu ser, se goza. Pero yo oigo muchas veces: ¡ay! Llegó el lunes, día de trabajo. Amén. Y seguramente tú vas a decir: ¡ay! Llegó el lunes, voy a ir a servir al Señor en mi trabajo. Qué diferente, ¿no? Pero tienes que buscar el reino de Dios. Y sabe, la Escritura habla de varios requisitos, como les digo. Vas a tener que deponer tu orgullo. Bueno, si quiere saber más, yo le invito a venir los días martes. Vamos a ir bien
haciendo, así uno por uno, lentamente, muchas cosas. A las 7:30 aprovecho para el comercial, pero ¿sabe qué? Dios quiere que nosotros entendamos que el evangelio que estamos teniendo no es el evangelio de salvación, incluye salvación, pero es el evangelio del reino de los cielos. Es la buena noticia de que Dios quiere y puede gobernar nuestras vidas. Amén. Padre, gracias, Señor. Perdónanos, Señor, cuántas veces hemos predicado un evangelio diferente. Pero gracias porque tu escritura es clara. Y, Señor, gracias porque poco a poco la vamos entendiendo cada vez más. Padre, yo te pido fe para cada uno de nosotros, de mis hermanos que están aquí, para mí también, esa fe que nos permite vivir según tu guianza, aunque muchas veces pareciera ser contraria a lo que nos parece inteligentemente. Mas tus promesas son reales, Señor. Hay muchas promesas que tú nos has hecho vivir, que nos has hecho disfrutar cuando hemos sido obedientes a ti. De la misma forma hay muchas cosas que sufrimos, muchas cosas que nosotros todavía estamos lamentando porque no vivimos en tu obediencia, porque te desobedecimos. Mas tú quieres restaurar nuestra vida. Y tú, en tu evangelio, tú nos has hecho libres del pasado, perdonándonos nuestros pecados. Y nos has dado un futuro glorioso, mostrándonos el reino de los cielos. Que cada uno de los que estamos aquí podamos creer y podamos decidir creer en tu palabra. Y podamos empezar a internalizar en nuestra alma los principios, los valores nuevos de tu reino. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.